pues ya estamos otra vez con ustedes y así. También en estos días hemos tenido una anécdota bastante desagradable. Un jesuita chileno, el padre Berrios, ha hecho unas declaraciones, a pesar de que los obispos habían pedido a sus superiores que le controlasen, a favor de que se considerasen los segundos y terceros matrimonios de divorciados igual que el primero, que se rompiese el celibato obligatorio para los sacerdotes de rito romano, etcétera, ¿no? Después de esas declaraciones se alargó inmediatamente a Burundi, ¿no? Que era donde quería él estar como misionero, ¿no? Por lo tanto, ha dejado esa patata fría con las respuestas de los obispos chilenos sobre la tradicional desobediencia un poco que tienen ciertos clérigos sin que los superiores se les diga. ¿Por qué suceden un poco estas cosas? Bueno, don José. El clérigo es él, que es quien lo podría explicar mejor. Si quiere, conteste un poco lo que habíamos dejado antes y, muy bien, y hablamos un poco de la obediencia. Y en parte tiene que ver con lo que pensaba yo contar. Vamos a ver. Es oportuno cuando se analizan estas cosas el recordar siempre la imagen del trigo y la cizaña. No todo dentro de la Iglesia es maravilloso, ni todo fuera de la Iglesia es horripilante, sino que el trigo y la cizaña están mezclados permanentemente. Hay valores positivos fuera de la Iglesia que pertenecen indirectamente a ella, y hay valores negativos dentro de la Iglesia como sociedad humana. El propio Benedicto XVI hace unos días se refirió precisamente a esta cuestión. Creo que en Chipre está dentro de la Iglesia. Claro. Hombre, porque para comenzar, en efecto, el enemigo es el pecado, y el pecado lo llevamos puesto. Esto es lo que destruye y no permite que las cosas vayan bien. Bueno, lo del trigo y la cizaña viene a cuento porque también la modernidad, en efecto, tiene sus valores positivos y debemos de rescatarlos. Pero, en efecto, hay una línea fundamentalmente negativa, que es lo que hemos estado subrayando precisamente antes, ¿no? Y la línea negativa siempre es lo mismo. Es la alternativa entre o Dios o el hombre, ¿no? La ciudad de Dios o la ciudad de los hombres, en términos agustinianos, o en general, pues, o el antropocentrismo o el teocentrismo. O Dios reina sobre los hombres y sus sociedades, o el hombre intenta entronizarse. Y parece que es bastante evidente en la inmensa mayoría de los autores más significativos de los últimos siglos que el intento es entronizar al hombre, ¿no? En muchas ocasiones. Hombre, no es que sea esto inmensamente mayoritario, pero sí muy marcado, muy señalado. Pues Marx, Comte, Schopenhauer, Nietzsche, tantísimos autores, por lo menos en el campo cultural o filosófico, que han hecho esto, no digamos en el arte, etcétera, ¿no? Se trata de construir una civilización en la cual el hombre sea para el hombre el ser supremo. ¿Cómo? Precisamente la variante contemporánea, a mi modo de ver, como también hemos señalado antes, es la destrucción por dentro, la transformación del lenguaje, entre otras cosas, ¿no? No que en la Eucaristía esté realmente Cristo, sino que la Eucaristía signifique a Cristo. Con cambiar este sutil término hemos pervertido por completo la doctrina, ¿no? No es que la Iglesia sea la esposa de Cristo, sino que simboliza a Cristo. Ya lo hemos fastidiado, ¿verdad? Ya lo hemos podrido desde dentro. Pues bien, la espiritualidad, que es lo que se difunde hoy, consiste precisamente en esto, en que toda religión es simbólica, porque en el fondo a lo que apunta es al hombre. El hombre es el único Dios. Esto es la New Age, exactamente, tal como se plantea en todas partes, ¿no? Y por tanto, pues no nos extrañemos de que todas las barreras morales desaparezcan y caigan, porque claro, si el hombre es dueño de su propia vida, pues hace con su vida lo que quiere, que consiste precisamente en los caprichos más elementales y bajos, y ya está, ¿no? Luego, respecto de la obediencia que comentaba, si no quisiera alargarme demasiado, bueno, sí, ciertamente es un problema que ha existido, existe y existirá. No es ninguna novedad que un caracterizado sacerdote y miembro de una orden religiosa como la de los jesuitas, pues saque los pies del tiesto, ¿no? Pero ciertamente parece que hay unos ánimos a veces un poco acentuados con ganas de marcar que uno se distancia del magisterio de la Iglesia, ¿no? Son más frecuentes en muchas ocasiones los ejemplos de desobediencia, tanto disciplinaria como doctrinal,
que los ejemplos de obediencia y sometimiento al magisterio correcto de la Iglesia, ya no solamente en casos tan estrepitosos como el que acabas de comentar, sino casos más elementales como los contenidos de las predicaciones o las actividades de las parroquias y etcétera, ¿no? Y la disciplina de los sacramentos, pues que muchísimas veces hay sacerdotes que hacen con ella lo que quieren, ¿no? Y eso debería rectificarse sin duda. Padre Huber, como canonista, ¿qué nos puede hablar un poco de la obediencia? Al hilo de lo que ha dicho el profesor Escandel, ciertamente la desobediencia viene en parte de un desprestigio en la Iglesia contemporánea. Cuando hablamos de Iglesia nos referimos a algunos de sus miembros, de lo que hace referencia a la ley. La ley es antipática. El derecho canónico es algo que no tiene nada que ver con la pastoral. Es algo que sobra, que molesta, y por tanto a la hora de la verdad es desobedecido. Yo creo que el Papa está haciendo una gran labor en el sentido de recuperar la identidad del cristiano, recuperar la identidad del sacerdote, recuperar en definitiva la identidad también de la Iglesia como comunidad. Bien dijo antes el profesor Escandel, haciendo mucha precisión en sus palabras, que es en la Iglesia, no de la Iglesia, ¿no? Que el Papa tiene muchos discursos que precisamente los enfoca desde este punto de vista. El enemigo está en la Iglesia, como también diría Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia. Todo esto es cierto. Ahora, concretando en la desobediencia, es un aspecto más, pero es un aspecto que tiene una importancia tremenda. Nada de lo que está sucediendo se ha improvisado. Se ha venido desobedeciendo, primero larvadamente y luego públicamente, desde hace muchas décadas, a todo el magisterio pontificio. Podríamos decir, algunos dicen, hay como dos iglesias, y no hay dos iglesias. Hay una iglesia casi con dos religiones, casi. Porque si uno va, por ejemplo, hoy en algún periódico, pues extraen de algunos teólogos 160 asociaciones que si se unen para combatir la ortodoxia del magisterio. Vamos a suponer que fuera cierta la noticia. Y aunque no lo fuera, la realidad está ahí. Hay una contestación permanente, constante, al magisterio de la Iglesia. No hay tema, alguno lo tocó antes el profesor Escandel, no hay tema que no quede bajo esta batalla permanente. La Eucaristía, lo que dijo el profesor de la transignificación, la transfinalización, que fue otra teoría que ya se manejaban en la época de Pablo VI hace 40 años, ¿no? Pero es que lo del celibato, sí, esto es lo que más llama la atención en los medios de comunicación, pero es que es todo, Desde los propios sacerdotes, que está obligado por canon de derecho canónico y no hay contestación posible a eso de vestir de sacerdote si no hay algo que realmente lo impida, como puede ser un país musulmán o comunista que estés perseguido, hasta la asunción, la asimilación o por lo menos la defensa del magisterio de la Iglesia a nivel público, ¿no? No, es que en los sermones, en las homilías, en los libros, constantemente se separan muchísimos pastores o sacerdotes de la idea que el magisterio nos va presentando. Por tanto, no son, digamos, tan católicos algunos que están bautizados. No, la Iglesia tiene 1.000 millones, 1.200 millones de católicos, porque están bautizados. Ahí está bautizado pues el que subió tantos mártires al cielo en Paracuellos, está bautizado el que hoy lleva leyes de destrucción masiva de los niños, están bautizados. Entonces todo esto nos debe de llevar a un replanteamiento, vuelvo al principio, de quiénes somos y para qué estamos. Muchas gracias. Venimos ahora en unos minutos, no nos dejen.